Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha y soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar un plato de merluza delicioso. Voy a preparar merluza con uvas y champiñones. Hoy os voy a enseñar a preparar una nueva receta de pescado blanco, en concreto de merluza. La merluza es un pescado con un sabor muy delicado, muy suavecito, con una carne muy blandita, con lo cual es muy fácil de masticar y muy fácil de consumir. Si además tenemos la precaución de limpiarla muy bien, es decir, de quitarle toda la piel, todas las espinas antes de cocinarla, bueno, pues todavía va a ser más fácil comerla, va a ser un plato muy delicado y muy rico. Los pescados blancos como la merluza ya sabéis que son muy bajitos en grasa, con lo cual si seguís una dieta en la que tenéis que restringir la cantidad de grasas, pues son unos pescados adecuados que nos van a favorecer conseguir toda esa cantidad de proteínas que necesitamos cada día, o por lo menos medidas a lo largo de un periodo un poquito más largo de tiempo. Bueno, es un pescado muy rico. Si tenéis pescado fresco, merluza fresca, perfecto. Yo hoy voy a utilizar unos filetes de merluza congelados. Sabéis que me gusta dar opciones para que todo el mundo pueda preparar las recetas. Y sé que hay gente que me dice que no compra el pescado congelado porque les resulta más seco. Es verdad que la congelación nos modifica ligeramente la textura de los pescados y se puede producir una pequeña pérdida de jugosidad en los pescados congelados, como en este caso los filetes de merluza. ¿Qué podemos hacer entonces? Pues cambiar la forma en la que lo cocinamos. Evidentemente unos filetes de merluza como los que vais a ver luego cocinados al horno nos van a quedar secos casi seguro, porque el tiempo de horneado va a ser excesivo, son filetes más finos. Si tenéis una merluza fresca o unos lomos más gruesos de merluza que vosotros hayáis congelado en casa, podéis hacerlos perfectamente al horno, pero tenemos otros métodos de cocinado, como puede ser una sartén con tapa en la que mezclamos un poco el salteado y el vapor, que nos van a dar un resultado perfecto también con este tipo de pescados. Sabéis que siempre os digo que mejor que dejar de consumir por falta de tiempo de ir a comprar, o por falta de tiempo de preparar, o por falta de previsión, porque sabéis que el pescado se debe congelar, sobre todo si vivís en una zona en la que haya anisakis, para prevenir unas posibles reacciones por el consumo de anisakis, con lo cual con el pescado congelado nos quitamos todos los problemas. En el caso de hoy son unos filetes de merluza que ya vienen sin piel y sin espinas. Aún así, os recomiendo que reviséis un poquito al tacto para alguna posible espina que pueda quedar, que a veces queda. Bueno, lo primero que vamos a hacer para cocinar los filetes de merluza es hacer un salteado con unas verduritas, como hacemos siempre para dar buen sabor. Y vamos a utilizar poca cantidad de aceite. Ya os he dicho que vamos a preparar un plato bajo en grasas, con lo cual con una cucharada de aceite vamos a tener suficiente para cocinar 2 raciones del plato de merluza que vamos a preparar hoy. ¿Qué pasa? Pues que cuando utilizamos poca cantidad de aceite necesitamos una sartén buena que sea antiadherente para que no se nos pegue, y también necesitamos un poquito más de paciencia. Aún así, este va a ser un plato rápido de preparar, no vamos a tardar más de 20, como muchísimo 30 minutos si nos entretenemos un poquito más cocinando la cebolla, sobre todo. Como la vamos a hacer con poquito aceite, la vamos a hacer despacito, se nos va a caramelizar y nos va a dar un sabor riquísimo al plato de merluza. Así que la vamos a cortar en juliana, en una juliana fina, para que tampoco nos lleve demasiado tiempo saltearla. Una vez que tenemos la cebolla cortada, a la sartén, y esperamos un poquito porque vamos a preparar más ingredientes antes de calentar la sartén. Esto es otra cosa que hace mucho que no os la repito. Ya sabéis que no es necesario tener la sartén previamente caliente o tener el aceite humeando mientras estamos cortando las verduras. Podemos añadirlas con el aceite en frío, que nos va a dar buenísimo resultado. Cuando hay que calentar previamente la sartén, ya sabéis que os lo suelo indicar, que suele ser sobre todo cuando queremos hacer sellar una carne, por ejemplo, o un pescado, que no va a ser el caso de hoy. Así que con el ajo vamos a hacer lo mismo, lo vamos a picar y lo vamos a añadir a la sartén.
Así que una vez picadito, lo mismo a la sartén, y todavía tampoco enciendo porque voy a laminar unos champiñones, aproximadamente unos 150 gramos. Os digo aproximadamente porque evidentemente tendréis que coger los champiñones enteros, no vamos a dejar un trocito porque yo os diga que son 150 gramos. Así que los laminamos para añadírselos también a la sartén. Añadimos todos los champiñones y en ese momento vamos a encender ya la sartén y empezar a saltear. No añadáis la sal cuando vayáis a cocinar la cebolla o los champiñones porque os van a soltar agua y en lugar de saltearlos lo que vamos a conseguir es que se recuezan. Así que empezamos a saltear los ingredientes. Y el ingrediente que le va a dar un toque especial hoy a la merluza son unas uvas. En este caso tengo unas uvas rojas, una docena que ya están lavadas, y lo que vamos a hacer es tenerlas preparadas, partidas por la mitad. En este caso son uvas sin pepita, ya veis que cuando las parto no tienen nada, pero las partimos por la mitad porque en el caso de que sean uvas con pepitas, evidentemente hay que retirarle las pepitas antes de añadirlas a la sartén. Así que vamos a dejar preparadas todas las uvas. Cuando vemos que se empieza a pochar la cebolla, que empieza a coger un tono transparente, vamos a añadir también las uvas y vamos a seguir dejando que se vaya salteando hasta que se empiece a dorar la cebolla. Cuando ya tenemos la cebolla en su punto, vamos a añadir un poquito de vino blanco, 100 mililitros aproximadamente, y vamos a dejar que se evapore un poquito el alcohol, que sabéis que debemos hacerlo destapado. Una vez evaporado el alcohol del vino, vamos a añadir los filetes de merluza que ya están limpios, descongelados y listos para poner en la sartén. Y acordaros que os he dicho que necesitamos una sartén con tapa porque el vino lo que nos va a permitir es generar vapor dentro de la sartén y que se nos cocine los filetes de merluza al vapor. Pero primero vamos a añadirle un poquito de sal y un poquito de pimienta, un cuarto de cucharita de sal, que si queréis repartirlo mejor siempre os lo podéis poner en la mano e irlo añadiendo por encima del pescado o por encima de las verduras, y por supuesto que una pizquita de pimienta. Así tenemos ya todos los ingredientes añadidos y vamos a poner la tapa para que se cocine el pescado, que necesitará más o menos, depende un poco del grosor de los filetes, pero serán unos 10 minutos. Una vez transcurridos los 10 minutos, si vuestros filetes son muy gruesos y al destaparlos veis que les falta un poquito de cocción, simplemente volviéndolos a tapar y manteniendo con el calor residual se os pueden terminar de cocinar. Así que ya solo nos queda servir el plato, que ya veis que es un plato casi como de fiesta, un pescado riquísimo, una merluza que nos va a quedar deliciosa. Le podemos poner también un poquito por encima alguna uva y un poco de verdurita para que nos quede un plato mucho más vistoso. Así que ya tenemos lista nuestra merluza con uvas y champiñones. Posibles variaciones de este plato de merluza con uvas y champiñones. La primera es el pescado blanco. En lugar de merluza podéis utilizar también otro pescado blanco, como por ejemplo el bacalao o la lubina, que serían también pescados equivalentes. Y en lugar de champiñones, que es lo que yo encuentro más fácilmente en el supermercado, podéis utilizar por supuesto cualquier otra variedad de setas. Si además sois seteros, os gusta recolectar setas y tenéis esa posibilidad, pues perfecto, porque podéis hacer muchísimas más variaciones en esta receta. En el caso de que no tuvieseis uvas frescas, podéis utilizar también uvas pasas, pero os recomiendo que previamente las humedezcáis, es decir, que las pongáis a remojo y después las añadáis al guiso, como he hecho yo ahora con las frescas. Así que tenéis también esa posibilidad. Las uvas le van a dar un puntito de dulzor que es muy rico y muy agradable, sumado sobre todo al dulzor natural también de la cebolla cuando queda bien pochadita. Así que espero que os animéis a probar este tipo de platos que se salen un poquito de lo normal, no son lo más habitual, pero que son muy fáciles de preparar, y ya habéis visto que no se tarda más de unos 20 minutos aproximadamente, teniendo en cuenta el tiempo del salteado de la cebolla y de los champiñones, que va a ser el tiempo más largo que vamos a tardar en preparar esta receta. Así que ya sabéis, receta baja en grasas para todas aquellas personas que estáis limitando un poquito las grasas en vuestra dieta, bien porque por una razón médica, porque tenéis un problema médico que necesitáis reducir las grasas, o bien porque estáis haciendo un control calórico para poder perder peso, una restricción un poquito calórica. Bueno, pues también os puede servir este plato que es muy sabroso. Así que como siempre os pido like al vídeo,
No dejéis de compartir el vídeo con vuestros amigos y por supuesto de suscribiros al canal. También podéis seguirme en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter y espero seguir viéndoos a todos en los siguientes vídeos.